De grabación. Ahí está. Listo. Bueno, ahí empezamos a grabar la clase. Entonces la clase queda, arranca a las 18:30. Gracias por contestar. Chicos, les pido por favor que cuando me contesten traten de no hacerlo por el chat. En lo posible desactivan el micrófono si me quieren interrumpir. Desactivan el micrófono como si fuera una charla, porque si no me distraigo con los mensajitos que se me van rápido y los vuelvo a ver y se me hace medio más engorroso, ¿sí? En lo posible, el que tenga la posibilidad de hablar por el micrófono, me interrumpe, no hay problema, ¿sí? Entonces la clase nos queda, para que quede grabado, 18:30 y termina 20:30 aproximadamente, ¿sí? Vamos a tener las clases todos los días lunes, entonces en este horario. Y va a haber clases, en lo posible trato de evitarlas, pero ante algunos inconvenientes me ha pasado de que me corten la luz o de estar enfermo o de tener alguna situación particular en la que tengo que mandar la clase asincrónica. Entonces les mando la actividad y la clase para que ustedes la hagan solos. La clase siguiente se tiene en cuenta todas las dudas que hayan tenido sobre esa clase que hicieron solos. Las clases presenciales, ¿sí? O sea, presenciales virtuales, las sincrónicas, digamos, todas las dudas se realizan en clase, o sea, ahora, ¿sí? Y en tal caso, tomamos 5 minutitos la clase siguiente, pero no se vuelven a repetir, por eso es que quedan grabadas las clases, ¿sí? Bueno, no me presenté, perdón. Mi nombre es Rosana Benavides y los voy a estar acompañando en esta materia de recolección de datos y análisis primario de la información. Bueno, me cuesta un poquito bastante hablar, así que espero que interrumpan todo lo que quieran, así hablan un poquito ustedes también. Voy a arrancar con la guía esta que ustedes tienen ahí en el aula. ¿Todos saben manejar el aula? Sí. Sí, veo que cambió un poco. Sí. Está mejor. Este cuatri cambió, tiene algunas incorporaciones nuevas, sí que la hacen más interesante. Bueno, ¿pudieron entrar para hacer un recorrido dentro del aula de la materia, de la recolección de datos? Un poco sí. Me van a disculpar también que estoy ingiriendo bebidas, pero si no la garganta no me da. Bueno, tengo esta guía entonces, que la tienen en el aula. Tienen primero la página de presentación, en la primera solapa, y en la segunda solapa tienen la unidad 1, en donde se encuentra este PPT, que está en realidad, no es un PowerPoint, sino que está impreso como un PDF, ¿sí? En donde ustedes pueden ver esa información, ¿sí? Yo se las subo siempre, se las habilito, supónganse los días miércoles, que cuando yo preparo la clase siguiente, ya les habilito, termino de preparar la clase y les habilito el PDF para que ustedes, si quieren verlo antes, lo puedan ver. Pero igualmente, en cada clase yo hago el recorrido de todo ese material. Lo ideal sería que ustedes ya lo puedan ver, entonces la clase es más de consulta y podemos avanzar más rápido, ¿sí? Somos poco, yo tengo en lista 12, hoy tengo presente 7 por ahora, así que va a ser una clase bastante interesante porque vengo con clases de 55 chicos en el aula. ¿Hay algún recursante? ¿Alguno que se haya anotado y que no haya podido cursar? Yo, profe, Sí, yo me anoté el mes pasado. Yo también, profesora. Ah, bien. Bueno, buenísimo, porque en realidad el cuatrimestre pasado éramos los jueves 55 y los lunes 40. Así que era bastante densa la clase, bastante complicado de seguir a los alumnos con los trabajos prácticos, ¿sí? Hicimos muchos trabajos prácticos grupales porque me costaba mucho seguirlos porque todavía no he incorporado un ayudante de cátedra.
este cuatrimestre tengo pensado ese análisis. Así que si alguno está interesado y maneja la programación, después más adelante vamos charlando, ¿sí? Sobre de qué se trata, de qué se trata y los beneficios que tiene ser un ayudante de cátedra, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la clase, que yo la tengo como guía para no dispersarme y que la clase llegue a 3 horas, porque yo me disperso. Soy muy de dispersarme, así que ustedes, cuando yo me empiece a ir por las ramas, me preguntan algo para que me ubique, se los voy a agradecer. Bueno, arrancamos con la clase. De igual forma, es todo un recorrido para que hoy nos conozcamos, sepamos de qué se trata la materia, cómo son las pautas de aprobación, y después la clase del día lunes que viene ya venimos con todo el power de lo que es la materia, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver la introducción a la unidad 1, que es la clase 1, y hoy van a tener que llevarse una actividad. Trato en lo posible de que todas las clases se lleven una actividad, porque en realidad nuestra materia, si bien nosotros tenemos 2 horas y media de clase presencial, tiene una duración de 6 horas semanales. O sea que nosotros le metemos toda la parte teórica durante la clase presencial, sincrónica, perdón. Y después metemos la parte práctica, sería la que es asincrónica. Yo les doy la práctica, les explico de qué se trata, ustedes la realizan y tienen 15 días para entregarla, ¿sí? De esa manera, ustedes van a tener una clase de por medio para hacer las consultas sobre la práctica. O sea que no tienen 15 días para realizarla, tienen una semana para poder consultar. ¿Me explico? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, se entendió bien. Sí. Perfecto. Bueno, la presentación de la docente, como les decía, mi nombre es Benavides Rosana, soy ingeniera industrial. Este es el el sexto cuatrimestre que doy esta materia en la Universidad de Almirante Brown. También trabajo en la Tecnicatura de Automatización y Control de la misma universidad. Dicto la materia de Administración de la Producción y el Mantenimiento. Me recibí en la Universidad de Lomas como ingeniera industrial, como les decía. Hace 10 años empecé como ayudante de cátedra como alumna en la materia de cálculo 1. Hoy soy ayudante de primera y dicto la materia cálculo 1 en la Universidad de Ingeniería de Lomas, ¿sí? Además, doy clases en una tecnicatura de higiene, de seguridad e higiene, en donde doy la materia de representación de medios, en una tecnicatura de logística, en donde doy calidad de la producción y el servicio, y la materia de distribución 2, y además soy profesora de matemática y doy clases en la secundaria. He dado materias como estadística, metodología estadística, probabilidad estadística, materias como más de ingeniería como producción, ¿sí? Análisis de datos, ¿sí? Bueno, eso es más o menos para que ustedes vean cuál es mi preparación. También se darán cuenta que tengo un bagaje bastante importante en la cabeza, porque todas esas materias yo las dicto todos los cuatrimestres y algunas son anuales. Entonces es como que a veces voy a estar hablando de una materia y yo voy a estar diciendo, por ejemplo, láminas, y son trabajos prácticos, ¿sí? Entonces ustedes más o menos me van a tener que ir llevando en esta miscelánea que tengo en la cabeza, ¿sí? Pasa mucho, al dar tantas materias se me hace bastante engorroso, entonces les voy a pedir que ustedes estén bastante atentos. Me ha pasado con grupos, esto como les decía, de 55 alumnos, que algunos se conectan y dejan la computadora prendida y después ven el video. Yo no tengo problema, ¿sí? Pero si esa es la situación, hacemos una clase asincrónica y una presencial, o sea, una sincrónica y una asincrónica, y yo no pierdo el tiempo, que podría estar haciendo un montón de otras cosas, ¿sí?
Lo rico de las presenciales es que uno puede interactuar, ¿sí? Que uno puede preguntar, que uno se puede enriquecer. Hay muchas cosas que yo no sé, que ustedes saben, como por ejemplo de programación. Seguramente ustedes saben un montón de cosas. Yo manejo programas, varios programas como AutoCAD, SolidWorks, R, Python, MATLAB, Minitab, ¿sí? Hay varios programas que yo he utilizado dentro de mis materias que dicto, que yo no soy profesional ni experta en las materias. Doy la introducción a los programas, como verán, son varios programas y yo tengo varias materias como para ser experta en todo. Entonces, yo aprovecho la información de mis alumnos para sociabilizarla entre todos. Me pasa, por ejemplo, en la materia de administración de la producción y el mantenimiento, yo soy ingeniera industrial, pero siempre trabajé como docente. Yo no pisé una fábrica ni una empresa nunca. Todo lo mío son videitos de YouTube, ¿sí? Entonces, con los chicos de esta materia, gente que tiene 60 años, que hace 40 años que está en la industria, obviamente tienen muchísima más experiencia, no sé si teórica, pero sí práctica, que yo no tengo, ¿sí? Más que de videos de YouTube, como les decía. Entonces yo aprovecho toda esa experiencia para sociabilizarla con el resto que no lo sabe. Así que no duden en compartir con nosotros y siempre desde el respeto, ¿no? Si yo me equivoco en algo, profe se equivocó en tal cosa, o Rosana, como les guste, a mí me da igual, se equivocó en tal cosa, o me parece que no es de tal forma, lo corregimos, lo analizamos. Muchas veces me confundo palabras, como les decía, de una materia con la otra. Ustedes me lo hacen ver y vamos fantástico. Siempre desde el respeto. Me ha pasado de tener situaciones en donde se roza la falta de respeto, ¿no? Porque cada uno tiene su nivel de lo que es el respeto. Entonces, charlando, nos entendemos todos, todo se dialoga, todo se charla, ¿sí? Estoy abierta al diálogo, así que lo que ustedes quieran corregir o charlar conmigo, no hay ningún inconveniente. No es necesario seguir ningún protocolo, mandarme un mail o un mensajito. No, profe, me parece que esto es así, 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 yo no tengo ningún problema, ¿sí? Soy de los profesores o de los docentes que cuando se equivocan aceptan el error, porque lo único que pretendo es que de la materia ustedes se lleven conocimiento, no que se lleven diciendo si soy un excelente o mala profesora, que de igual forma los alumnos siempre te terminan calificando, pero no es mi intención. Mi intención es que ustedes pasen por acá llevándose el conocimiento que necesitan para la licenciatura en ciencia de datos, ¿sí? Bueno, el horario de la comisión creo que ya me presenté. El horario de la comisión, ya lo dijimos, de 18:30 a 20:30 aproximadamente. El recorrido por el aula virtual no lo vamos a hacer porque ustedes... Esperen que lo veo acá, ¿no? Esta es una captura vieja porque yo ya la tenía preparada y de cuatrimestres anteriores, ahora como decía, creo que Rodolfo, el aula está ayornada, ¿sí? Tiene algunos cambios. Pero bueno, ¿la ven ahí más o menos? Tienen la Se presentación de ve. la unidad, tienen la presentación de la clase, tienen la clase que está la clase, perdón, está la clase que tienen en formato PDF y después abajo tienen el video que yo subo cuando terminamos este video. Cuando terminamos la clase lo subo a YouTube y les pongo el enlace en el aula para el que lo quiera rever o para el que no pudo, perdón, pero tengo hipo. Ahí está. Bueno, como les decía, para el que lo quiera rever, para el que tiene alguna duda, para el que quiera repasar, por lo general la clase del primer día no hay mucho repaso, pero para los que no pudieron estar por alguna situación, está buena que sepan todo lo que charlamos, ¿sí? La clase queda grabada, por eso es importante también que nosotros mantengamos el respeto dentro del aula, porque las autoridades no ven todos los videos, pero cada tanto para poder evaluarme ven algún que otro video, ¿sí? No solamente para evaluarme a mí, sino para evaluar la clase y a los alumnos, ¿sí? Si hay alguna controversia. Bueno, como les decía, tienen la clase en PDF, la clase en video, que se la subo cuando terminamos, y las actividades y la bibliografía, que la bibliografía
es recomendada, no es bibliografía obligatoria, ¿sí? Es para que ustedes tengan de consulta. Cuando te hacemos los exámenes, tenemos las preguntas de examen teóricas están basadas en los PowerPoint, o sea, en los PDF que ustedes tienen subidos y en lo que se charló en clase. Eso tienen que tenerlo en cuenta, porque si hay algún error dentro del PDF, que suele pasar, ¿sí? Se corrige en clase. Entonces, si está corregido en clase, después no hay lugar a discusión, ¿sí? No es no, pero que en el PDF decía tal cosa. Las clases las tienen que ver. Si no están presenciales, las tienen que ver, ¿sí? ¿Qué más les tenía que decir sobre eso? Nada, y después la práctica, también los ejercicios son con respecto a la práctica, a los trabajos prácticos que vamos a tener. Los trabajos prácticos, las primeras clases van a ser guías porque son introducción a lo que es nuestra materia, que tiene mucha relación con la estadística, y después tenemos la parte práctica, que es más bien casi estadística pura, ¿sí? ¿Ya cursaron probabilidad y estadística? ¿Están cursando? En mi caso no. Tampoco. Ni cursaron ni están cursando. Bien. En general, pasa que a veces la cursan a la par. Ya estamos tratando de solucionar eso con la profe de estadística y probabilidad estadística, pero al curso yo incursiono un poquito en la estadística. La profe de probabilidad estadística les da más, o sea que con más fuerza, digamos, más power probabilidad y estadística. Lo nuestro es como más básico, porque lo que buscamos es el análisis de datos, no es aprender estadística, sino cómo poder hacer inferencias sobre los datos que analicemos y después poder hacerlos con la programación en R. Hablando de la programación en R, en una época lo tenían en análisis matemático, no, análisis no. Sí, análisis tienen ustedes, ¿no? Cálculo no, análisis. Sí. En cálculo 1 y en cálculo 2 creo que también lo tenían. ¿Tienen cálculo 2? Vamos a repetir. En análisis matemático 1. ¿Utilizaban R? Sí, exactamente. Bien. O sea que tienen un bagaje de R. Sí. Algo conocen. Bueno, buenísimo. La idea es poder hacer todo esto que nosotros vamos a meter de estadística, meterlo en R, poder hacerlo con R. Si ya tienen una idea, van a ver que es, ya saben que es copiar sentencias, ¿no? Fijarme cómo hago los gráficos. Es como bastante lo que ya vieron en análisis, pero encarado desde la estadística. Cómo calcular la moda, la media, la mediana, ¿sí? Hacer gráficos de barras, hacer gráficos de torta, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir viendo durante toda la cursada, así que quédense tranquilos. Pero el sumum de la materia, digamos, es poder llevar todo eso que analicemos o que estudiemos, mejor dicho, incorporemos de estadística a la programación en R, ¿sí? También tienen Python, ¿no? ¿Tuvieron Python? ¿Incursionaron? ¿Conocen? Sí. Sí. ¿En qué materia tienen Python? En introducción a la programación. Bien. Bueno, yo todavía no pude incursionar. Supongo que durante este cuatrimestre tampoco lo voy a poder hacer. Seguramente en vacaciones de verano podré hacerme algún cursito. Así que vamos a seguir trabajando con R. Que muchos chicos me pedían en los cuatrimestres anteriores que lo hagamos con Python porque ya tienen más conocimiento, ¿no? Estoy pasando la lista. Como son poquitos ustedes, disculpen un paréntesis. Como son poquitos, les voy pasando la lista y los voy incorporando en mi lista de forma manual, ¿sí? Ulises Vieira. Hola, buenas tardes. Perdón, ¿Qué recién tal? estoy llegando a casa. ¿Qué tal, Ulises? Hasta acá te quedó la clase grabada, ¿sí? Cualquier duda, Ah, cuando terminamos la clase, si querés consultas sobre lo anterior. dale, genial, Igual recién genial. arrancamos, ¿sí? Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, les decía que voy haciendo la lista, la voy haciendo manual.
Cuando tengo muchos alumnos no puedo pasar lista, sino las 2 horas son de pasar lista. Pero a medida que ustedes entran, yo voy leyendo los nombres que supongo que son los nombres de ustedes, ¿no? Que no entran con una cuenta de otra persona, entonces ya los tengo incorporados para los presentes. Aprovechando el break, en los paréntesis, con respecto a los presentes, no es necesario ni obligatorio estar presente en las clases, pero como les decía hace un ratito, sí es importante que ustedes me digan si no van a poder presenciar las clases para programar las clases de otra forma, de repente una sincrónica, una síncrona, una presencial, virtual y otra que la hagan ustedes solos en casa, donde yo les subo el material y ustedes pueden trabajar. ¿Sí? Disculpe, profe. Sí. Tengo a mi hermana que también está en esta materia, pero no puede cursar porque trabaja hasta las 8. Bien. Le digo que se comunique con usted al privado. Sí, si la va a cursar, sí. Sí. Ella listo. puede, cualquiera que esté en una situación así, no hay problema en mi materia, no sé el resto. Yo no tengo problema siempre y cuando completen las actividades, lleven todo al día. Es una materia que se puede hacer de forma asincrónica, ¿sí? Ustedes la pueden hacer solos. Lo que pasa es que hay mucho material. Acá, por ejemplo, Ciro, ¿no? ¿Hablaba? Sí. Sí. Vos podés comunicarle cualquier inquietud que tu hermana tenga, se la podés comunicar, qué sé yo, como decía antes, cosas como por ejemplo que en el PDF están mal, hay alguna palabra mal o alguna redacción mal o lo que fuera, o falta algo y se agrega en clase, eso lo tienen que tener presente. Por eso pueden ver las grabaciones o consultarlo. En este caso, la hermana de Ciro va a tener la suerte de tenerlo a Ciro presente, imagino. Sí. Entonces, eso lo van manejando ustedes. Yo no tengo ningún inconveniente. A mí lo que me importa es que ustedes incorporen el conocimiento y que puedan llevarse algo de la Listo. clase. Muchísimas gracias. ¿Sí? No, ya le aviso. Buenísimo. Pero sí, eso, me lo comunican para que yo esté al tanto. ¿Cómo es el nombre de tu hermana, Ciro? ¿Pano es el Martina. apellido? Sí, Martina. Martina. Bien, así la tengo en cuenta para cuando me envíe, recuerdo que era tu hermana la que me está comunicando. Bueno, si conocen algún compañero o algo que está en esa situación y quiere cursar, no hay ningún inconveniente. Lo que sí, no tenemos el tiempo de que yo pueda, al que no se presenta, por ejemplo, de más que en una clase que tenemos entre la última clase de las unidades antes del parcial, tenemos una clase de consulta. En esa clase de consulta se supone que tenemos que consultar sobre todas las guías prácticas, sobre las clases, sobre si quedó algo y hacemos algún modelito de parcial, ¿sí? En esa clase. Algún ejercicio, en realidad no todo el parcial, sino algún ejercicio en donde hubo dudas, ¿sí? No tenemos tiempo para que yo les explique todas las clases que faltaron. Sí, si ustedes lo fueron haciendo asincrónico, me pueden ir consultando, bueno, profe, en tal lado decía tal cosa, yo no entendí, me lo podía explicar y eso lo vemos en esa clase, pero tenemos una clase de 2 horas, ¿sí? Que obviamente van a tener que seguir todo el día para poder consultar, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Perfecto. Bueno, modalidad de la cursada. Ya sabemos entonces, los lunes de 18:30 a 20:30 aproximadamente va a haber clases en las que podamos terminar a las 20 y va a haber clases que terminemos a las 21, ¿sí? Así que el horario ese es el estipulado, pero sepan que varía. Bueno, donde se van a explicar los temas a resolver con las actividades propuestas, que es lo que les comentaba antes. Vamos a ver los temas que se van a ver y la actividad se explica cuál va a ser la actividad, cómo la tienen que resolver y después ustedes tienen toda la semana para resolver la actividad, la clase siguiente para preguntar y en 15 días, o sea, a la siguiente semana, el trabajo tiene que estar presentado, subido al aula, ¿sí? Tienen que cumplir con los tiempos y las formas para poder promocionar, ¿sí? Bueno, ¿qué más queda? Eso ya lo dije. Forma de aprobación. Deberán, como les decía, tener resueltas todas las propuestas que son semanales, pero con presentación quincenal, ¿sí? Va a haber alguna que otra, porque hubo situaciones en varios cuatrimestres en donde tuve que proponer la actividad de una semana para la otra.
Se resolvieron todas las consultas en la misma clase y la siguiente semana tenía que estar subida. ¿Por qué? Porque hubo un feriado, por ejemplo, ahora hay feriados que yo no tuve en cuenta si nos cae el lunes o no, ¿sí? Como por ejemplo el día de Almirante Brown, el día de la universidad, el día del empleado público. Hay varios feriados que no tuve en consideración, que yo tengo que revisar eso, porque me llegó hace poquito en los días que no vamos a tener clases. Y si sucede eso, vamos a tener que programar así, a una semana, ¿sí? ¿Está bien? Pero bueno, ahí van a tener que ser un poquito flexibles ustedes, no tan estrictos, porque no nos queda otra, pues la idea es poder llegar y cumplir con los tiempos y formas administrativos de la facultad, ¿sí? Bueno, se van a realizar 2 parciales, como les decía antes, con una clase de consulta antes de cada parcial. También me pasó que en uno de los cuatrimestres la clase de consulta caía feriado y los chicos votaron en su mayoría esa clase no hacerla, ¿sí? Porque era feriado, entonces no se hizo. Eso lo vamos viendo, ¿sí? Si es feriado, todos tenemos el derecho, ustedes y yo, de tomarnos el feriado, ¿sí? Por lo tanto, eso se charla. Por lo general, los feriados yo los respeto todos, porque habrán escuchado todas las materias que doy, trabajo mucho y los feriados son como necesarios para mi salud mental más que nada, ¿sí? Pero bueno, si cae justo una clase de consulta antes del parcial, entonces es como que se charla, ¿sí? Tal 2 horitas en el medio de un feriado no me matan. Bueno, entonces tenemos 2 parciales y el trabajo integrador que es en R, ¿sí? Después, más adelante, después del primer parcial, ya empezamos a incursionar un poquito más en lo que es el trabajo práctico integrador para que ustedes vayan teniendo en cuenta qué es lo que tienen que ir considerando para poder realizar ese trabajo práctico. Pero recién se presenta en la unidad 6 o 7, ¿sí? Al final de todo. Bueno, se promociona con nota promedio 7 y nota superior a 6. O sea que si yo me saco en un parcial, en el primer parcial 6, en el segundo, para poder llegar a la promoción, voy a estar obligado a sacarme un, ¿cuánto? 8. Un 8. ¿Sí? Si me saco más de 7 en el primero, en el segundo me puedo sacar un 6. 6 es 6. 5, 59. ¿Es 6? No. Es 5,59. Después con el correr de las clases, si todos trabajamos y yo veo que le ponen onda y que realmente están trabajando y tienen un 5,59, o sea, más de 5,50, seguramente tengan consideración y se redondee para arriba. Pero ahora partimos de la base de pensar que un 5,50 es un 5, no es un 6. Un 6 es 6 para arriba. 6 o más de 6. ¿Sí? Porque si yo digo ahora que un 5,50 es un 6 o más de 5,50 es un 6, ya todos se me tiran a chanta y arrancan, ¿sí? La discusión de todos los parciales y las notas para que les tire para arriba la nota. Y la idea de la promoción y de que la nota sea superior a 6 es que ustedes incorporen el conocimiento. Si bien una evaluación no me dice que yo soy un 6, un 7, un 8, un 9 o un 10, sí me dice cómo manejo los conocimientos y es mi forma de poder darles un valor numérico, ¿no? Yo no digo, no sé, Ariel o Lucas o Florencia son un 6 o un 7. Lo que digo es, evalúo los conocimientos que ustedes presentan y a partir de ahí digo la nota que les corresponde. Soy bien objetiva con respecto a las notas, ¿sí? No hay sujeción. Salvo caso, como les decía antes, cuando estemos llegando ya a terminar la materia, estemos llegando a fin del cuatrimestre y vea que presentaron todo, hicieron todo y qué sé yo, sacaron un 10 en el segundo parcial y un 5,50 en el primero y tienen todo presentado y el trabajo de R es perfecto, obviamente les voy a dar el changuín de que ese sea un 6. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero no arranquemos pensando en que la profesora es flexible porque si no nos tiramos a chanta. Eso es lo que quiero que quede clarito.
Y la idea, como todas mis clases de todas mis materias, no es desaprobar a nadie, sino que ustedes incorporen conocimientos. Y la nota es la que me dice qué cantidad de conocimiento incorporaron y cuál no. ¿Sí? Que a veces se me enojan porque, no sé, a uno le puse un 7 y a otro le puse un 8. Y uno colaboró en todas las clases, hizo todo. Sí, pero la nota es la nota del parcial. Ahí es donde yo demuestro que estudié, que sé y que no sé. ¿Sí? Después la nota de participar y de hacer las actividades es para poder incorporar ese conocimiento. ¿Me explico? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, y tenemos 2 recuperatorios. Un recuperatorio para cada parcial que se toman a fin de cuatrimestre. ¿Por qué los tomo al final del cuatrimestre y no inmediatamente después del primer recuperatorio? Porque me ha pasado de que incorporan más conocimiento y van redondeando los temas del primero, ¿sí? En el transcurso de lo que sería la segunda parte. Entonces tienen más éxito en el recuperatorio después de la segunda parte. Esa es una. Y la otra, que ahora somos poquitos por suerte, pero en general, cuando tengo 50, 60 alumnos, me pasa que la mitad deja o una gran cantidad de chicos dejan y yo les tomo el recuperatorio, le tomo esto, le tomo lo otro, le doy todas las posibilidades y después me dejan la materia y yo trabajé al Pepe. Sí, no me sale la palabra. En vano, digamos, ahí está. ¿Sí? Bueno, y el recuperatorio, ¿sí? Es para levantar notas. Si a uno de repente les pasa que sacaron un 6 o un 7 y ven que después de transcurrido la segunda parte de la materia, se ven en condiciones de, pero mirá cómo le erré acá, yo esto lo sé hacer ahora, quiero levantar la nota. Está perfecto. Si ustedes estudian, pueden hacer el recuperatorio. Me dicen, profe, yo quiero hacer el recuperatorio, aunque lo tengo aprobado, lo quiero hacer, pero tienen que tener en cuenta que realmente tienen que tener incorporados más conocimientos porque la nota es la nota que tienen. Entonces, si ustedes tienen un 7 y quieren levantar una nota para sacarse más nota, corren el riesgo de sacarse un 6 y bajarla. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Bueno, quienes regularizan la materia, todos entienden lo que es la promoción y lo que es la regularidad. ¿Sí? Alguno que no, porque la explico hoy y no la explico nunca más. Si no me tienen todo el cuatrimestre preguntándome, ¿promoción o regularizo? ¿Qué es regularizar? ¿Todos saben? Ah, se entiende. ¿Sí? Bueno, entonces no lo explico. Bueno, ¿cómo se divide la materia entonces? La materia va a estar dividida en 2 partes, como le decíamos, primer parcial, segundo parcial, y el trabajo práctico integrador. ¿Sí? Las 3 primeras unidades van a estar incorporadas dentro del primer parcial y las 3 últimas dentro del segundo. Esas 3 últimas del segundo cuatrimestre, la segunda parte, perdón, ven cómo se me mezclan las materias anuales con las cuatrimestrales. Yo le digo, usted me tiene que tener paciencia y entenderme y seguirme porque yo me hago un desastre, me pierdo. Bueno, la segunda parte de la materia, ¿sí? A veces son solamente 2 unidades o está repartida en 3 con solamente una clase por unidad. En general, las unidades tienen 2 clases por unidad, en general, porque todo eso se va viendo dependiendo de cómo se va presentando la materia, cómo la van incorporando ustedes y cómo nos va. Es subjetivo a cada grupo, ¿sí? Es la primera vez que trabajo con un grupo tan reducido. Así que seguramente voy a tener que estar haciendo incorporaciones o reformando un montón de cosas, ¿sí? Bueno, el software ya dijimos, es el trabajo, el software es R, ¿sí? El que vamos a utilizar, que lo tiene bárbaro, no después cuando estemos llegando estemos terminando la segunda parte del cuatrimestre, les voy a habilitar el link para que lo descarguen y lo puedan tener para el que no lo tenga. ¿Sí? Bueno, hasta acá la presentación de la materia, las pautas de promoción, la presentación de la profesora. ¿Alguien quiere agregar algo, preguntar algo? Todavía no terminamos, porque todavía no hablamos de qué es
la recolección de datos y análisis primario de la información? No, por ahora no. ¿Quedó todo No. clarito? Todos saben lo que tienen que hacer entonces para aprobar la materia. Sí. Perfecto. Entonces vamos a arrancar con esto de la recolección de datos y análisis primario de la información, ¿sí? Para poder arrancar a hacer un análisis, lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, recolectar los datos. Entonces nosotros vamos a incorporar estrategias y herramientas para poder incorporar y recolectar esos datos, ya sea en una empresa, en una organización, digamos, en una organización de cualquier tipo. Hoy en día las empresas están incorporando licenciados en ciencias de datos, personas que manejan los datos, sean licenciados o no, ¿sí? Porque se hace, por ejemplo, yo que soy ingeniero industrial, dentro de las empresas, dentro de la parte de producción, para poder proyectar lo que es la producción del periodo siguiente, se hace un análisis de las ventas, ¿sí? Para poder proyectar la producción y las ventas a futuro, ¿sí? En el siguiente periodo. Entonces, ¿qué tipo de datos voy a tener que incorporar yo dentro de mi empresa, dentro de mi fábrica, por ejemplo, ¿sí? Para poder decir qué cantidad de materia prima tengo que incorporar, qué cantidad de recursos humanos tengo que incorporar a la producción, si la maquinaria me responde o no me responde, ¿no? Todo eso va a estar, me sale la palabra agarrado, va a estar asociado, ¿sí? A los datos que yo obtenga de ventas, ¿sí? Ahora, si yo en el sector de ventas no tengo a alguien preparado que recolecte esos datos, no voy a poder hacer el análisis de datos. Entonces, por eso es que en cualquier tipo de organización, imagínense en un hospital, de estadística hospitalaria, por eso siempre pongo los ejemplos del hospital, ¿sí? En estadística hospitalaria, lo que se hace es incorporar y analizar todos los datos. Entonces, yo sé si tengo que tener un pediatra o 5 pediatras según la demanda de chicos que van a un hospital. ¿Cómo hago yo para definir si voy a poner 1 o 5 pediatras? ¿Qué se les ocurre que tengo que hacer? ¿Me explico con la pregunta? Y analizar la demanda que hay en el sector de pediatría. Exactamente, o sea que yo voy a tener que, de alguna forma, estipular cómo obtengo esos datos. Porque, ¿qué hago? Hago una hojita y voy poniendo, entró un pibito, entró 2 pibitos, entró 3 pibitos, ¿no? Tengo que organizar los datos para después también poder entenderlos. Y digo yo, ya que estoy diciendo cuántos pibitos tuve de demanda para el pediatra, puedo también de repente decir las edades de los chicos, ¿no? Para poder fijarme si las enfermedades, las patologías de los chicos. ¿Para qué? Para no solamente incorporar un pediatra 2, 3, 4, 5, sino para poder después hacer un análisis y decir, bueno, evidentemente necesito un pediatra que esté formado o que tenga un doctorado en neumonología, porque los chicos entran con, la mayoría con broncoespasmo, por ejemplo, se me ocurre. ¿Me explico? Entonces, cuando voy incorporando los datos, tengo que estar muy atento a qué tipo de datos incorporo. Bueno, en nuestra materia, nosotros vamos a analizar con distintos casos y distintos ejemplos qué tipo de datos y cómo los voy a analizar. Por ejemplo, imagínense, yo digo, siguiendo con el ejemplo de los chicos con el hospital y el pediatra, y los datos que voy tomando. La altura, por ejemplo, de los chicos es un dato que yo puedo tomar, ¿no? El peso, para saber si necesito una nutricionista de repente pediátrica, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, altura y peso. Supónganse el peso. Y yo tengo una tablita que me dice el peso, que si pesa más de, supongamos, no tengo idea, más de 30 kilos, el nene no es bajo peso. Si tiene menos de 30 kilos, el nene, según la edad, tiene bajo peso. Entonces, mi dato de análisis ahí va a ser bajo peso
o peso normal, supongamos, ¿no? Tengo dos datos para analizar. En cambio, si yo analizo la altura, voy a estar diciendo 1,20 m, 1,25 m, 1,22 m, 95 centímetros, 50 centímetros, dependiendo de la altura del chico y de la edad. ¿Sí? Fíjense que los datos son distintos. Uno es un dato numérico, ¿sí? Una variable continua, que es, ahora nosotros eso lo vamos a ir incorporando. Quédense tranquilos que les estoy haciendo la introducción nada más. Y después vamos a tener el tipo de dato que es cualitativo, en donde yo digo, ¿tiene bajo peso o no? O tiene un peso normal. Entonces, dependiendo del tipo de dato, es que nosotros vamos a tener que tomar una herramienta estadística u otra para poder hacer su análisis. ¿Sí? Por lo tanto, nos vamos a tener que meter dentro de la estadística, que es la que le da el sustento a una investigación. Yo, con la estadística, puedo decir que los datos que recolecté, conociendo y tomando estas herramientas que vamos a incorporar en nuestra materia, voy a poder decir que mi investigación o mi recolección de datos están sustentados científicamente. No fui y agarré datos a la Bartola. No fui y agarré datos y dije, bueno, me agarro estos datos y me fijo, qué sé yo, le pregunto a 3 pibitos cuánto pesan o a la mamá y ya está. ¿Me explico? Tiene toda una metodología en donde yo voy a incorporar los datos de forma correcta. Súper importante para la carrera de ustedes entender que los datos son la base, ¿no es cierto?, de todo. Saber recolectar los datos es lo más importante que tiene todo lo que ustedes van a aprender. Porque si ustedes recolectan mal los datos, se cae por lo bajo todo lo que ustedes sepan usar de Python, de R, de hacer estadística y sacar, no sé, hacer, no se me viene ahora ninguna, qué sé yo, un diagrama de barras o presentar con una Y cuadrado o sacar la normal o hacer cualquier análisis que ustedes quieran hacer, se cae por lo bajo si ustedes no saben recolectar los datos, si los datos no están bien recolectados, si yo no sé seleccionar los datos, ¿sí? Porque también, dependiendo de la fuente que yo utilice, que la fuente que nombré anteriormente, de tomar la encuesta o la entrevista a los chicos, la edad, todo eso, esa es una fuente primaria. Después están las fuentes secundarias, en donde yo ya tengo los datos recolectados y voy y hago el análisis. ¿Dónde se les ocurre que yo puedo incorporar datos secundarios? Que no sean que yo los tomo de primera mano, digamos. De encuestas ya hechas, como la EPH. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué se hace en el país cada 10 años? El censo. El censo. Ahí tenemos un montón de datos, ¿sí? Que fíjense, si los encuestadores no fueran personas preparadas, ¿qué ha pasado, no? No sé si les habrá pasado a ustedes, pero hay encuestadores que no saben muy bien lo que preguntan o ponen cualquier cosa, ¿sí? Se supone que son personas preparadas. La mayoría son docentes, se supone que están preparados, ¿sí? Y se supone que esos datos están incorporados de manera fideligna, o sea, son fieles, son buenos. Bueno, nosotros vamos a ver esto de fiel y bueno, no podemos decirlo de esa manera. En la cátedra vamos a ir incorporando vocabulario técnico y vamos a ir incorporando herramientas para poder decir cuándo el dato es bueno, cuándo el dato no es bueno, cuándo el dato tiene sesgo. Imagínense en una investigación de mercado en donde yo incorporo datos. Si yo voy a hacer una empresa nueva o voy a lanzar un producto, el dato tiene que ser bueno porque si no, no me sirve. Ahora, si yo quiero hacer una propaganda de que mi producto es buenísimo, puedo sesgar la información. Imagínense, ¿todos entienden lo que quiere decir sesgar la información? Llevarla para el lado que yo quiero, ¿no? Bueno o malo. Eso es algo moral, pero llevarla para el lado que yo quiero. ¿En dónde se les ocurre que los datos pueden estar sesgados? Bien sesgados. Me viene a la cabeza enseguida un ejemplo en donde se sesgan, los datos van para donde uno quiere. ¿Qué se les ocurre? A ver.
por ejemplo, ahora con la política, en una encuesta política, depende cómo hagas la pregunta, puede ser sesgada. Exactamente. Sobre todo en el boca de urna, ¿no? El famoso boca de urna que dicen va ganando el candidato, ¿no? Esos datos en general están sesgados porque la mayoría de la gente cuando va a votar, ¿quién está ganando? Voy y voto ese. Sí, en general. La gente que no tiene muchas ganas de pensar y que no le interesa mucho la política. Bueno, ¿quién está ganando? No sé, yo soy de Guernica. ¿Quién está ganando en Guernica? No sé, tal candidato. Y bueno, ya está. Lo voto, si total gana siempre el mismo. ¿Sí? Mucha gente tiene esa reacción. Por eso es que los boca de urna son tendenciosos o son información sesgada. Bueno, todo eso, que en resumidas cuentas, nosotros vamos a ir analizando en nuestra materia, ¿sí? Cuando los datos están sesgados, cómo sesgar o cómo no, cómo analizar si los datos están sesgados, ¿sí? Nosotros vamos a ver sesgo y kurtosis, que son formas de analizarlos estadísticamente para decir si los datos están muy dispersos, si están muy amontonados, si de repente la gente realmente está votando a todo el mismo candidato o si se están diluyendo esos datos. ¿Vieron el famoso voto en blanco? ¿Cómo hace que se diluyan los votos? Bueno, nosotros vamos a hacer durante la cursada, vamos a ir viendo ese tipo de tendencias, sesgos, análisis de datos, ¿sí? Y le llamamos análisis primario de la información porque nosotros vamos a hacer un acercamiento de la recolección y al hacer el análisis más grueso, digamos, de la información. Después ustedes van a incorporar materias como metodología y un montón de otras en donde ustedes van a poder hacer análisis más finos sobre esos datos. Nosotros vamos a hacer un análisis como, digamos, como una primera aproximación. ¿Me explico? Por eso es que es el análisis primario de la información. Bueno, entonces, como decía, y me fui por las ramas para variar, dentro de la materia vamos a incorporar lo que es la estadística y hoy vamos a ver la relación entre la estadística y la investigación científica, ¿sí? Porque como les decíamos al principio, el análisis de datos y la recolección están para que tengan un sustento, tienen que estar basados en una investigación científica, si no, no tienen validez. Se pueden hacer, uno puede analizar sin que sea una investigación científica, ¿sí? Pero si yo quiero presentar una investigación, un resultado que sea reconocido, tiene que estar basado en el método científico. Y el método científico sigue unos lineamientos que también ustedes van a desarrollar con más detalle en lo que sería la materia de metodología de la investigación, ¿sí? Si no me equivoco, de carrera, ustedes tienen metodología de la investigación, ¿no? ¿Sí? Bueno, espero no equivocarme de materia ahora, de carrera. Bueno, entonces, ¿qué es la estadística? ¿Sí? Lo primero que vamos a incorporar después, ¿qué es la estadística descriptiva y la inferencial, perdón, que son las que nosotros vamos a ver en esta cursada? Y la relación que tiene la estadística con la investigación científica. Esto es lo que vamos a incorporar hoy, como introducción a la materia. Bueno, fíjense, acá tienen la definición en pantalla, ¿la ven? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué dice? Es la ciencia de recolectar, describir e interpretar datos, básicamente. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Primero vamos a incorporar herramientas para recolectar datos, después vamos a incorporar herramientas para describir datos. Esto es parte de lo que es la estadística descriptiva. Y después vamos a ir a la estadística inferencial, que es la de interpretar estos datos, ¿sí? Nos vamos a basar en una población a la que queramos analizar, una población de datos, ¿sí? Y vamos a tomar una muestra, que para ello también tenemos que incorporar herramientas para que las muestras representen a la población. Eso, recuerden que hoy es una introducción, no es que se tienen que acordar todo esto porque lo vamos a ir viendo con el correr de las clases. Yo les estoy haciendo como el sumum de todo lo que vamos a ir incorporando, ¿sí? Entonces, elementos de la estadística. No sé si se llega a ver bien ahí porque está como media borrosa no sé si ustedes lo llegan a ver bien. Estos elementos de la estadística. En pantalla, en el gráfico, tenemos un gráfico de barras, ¿sí? Y después
una ojiva que va analizando todo ese gráfico de barras. Nosotros vamos a ver algunos de todos estos, a incorporar algunos de estos gráficos, ¿sí? Y algunas de estas, que ahora las nombramos, de estas herramientas estadísticas para poder analizar los datos, ¿sí? Como decía antes, básicas para poder hacer el análisis primario de la información. Bueno, vamos a ver gráficos como el histograma, vamos a analizar y utilizar la herramienta de la media, que es un estadígrafo o una medición de algunos datos, ¿sí? La media es una herramienta que nos va a dar una idea del promedio de los datos, ¿sí? Es una, me sale herramienta, pero no es herramienta la palabra. Es un estadístico que nos va a dar, ahí me salió, es un valor central de los datos, ¿sí? La media. Después vamos a tener la desviación típica, la mediana, esos son todos datos de dispersión de datos. Nosotros con estos vamos a poder ir analizando cuán dispersos están los datos, cuán sesgados están, cuánto no, ¿sí? Dependiendo de esa. Caja y bigote, esta es una de las deudas que yo tengo con la materia, de analizar y poder incorporar lo que es caja y bigote, que es una herramienta muy poderosa, es un gráfico, donde yo analizo los cuartiles o los percentiles de los datos. Es una herramienta muy poderosa que yo no la incorporé anteriormente porque realmente no sabía cómo incorporarla desde R, entonces no la incorporamos porque después no la vamos a utilizar. Pero es una herramienta bastante poderosa e interesante que voy a tratar de hacer lo posible, este cuatrimestre que estoy un poquito más floja, de incorporarla, ya que ustedes son menos también, porque es una herramienta interesante. No se los prometo, pero queda ahí. Valores atípicos, eso es otro de lo que vamos a analizar, estos valores que están disparados. Supónganse que estamos haciendo una encuesta, como decíamos antes, de las alturas de los chicos con respecto al ejemplo del pediatra dentro del hospital. Y de repente una mamá me dice que el nene, cuando hablamos de pediatría, hablamos de chicos de hasta 15 años, ¿no? Que el nene mide 2,30 metros. Entonces, es como que no es un dato muy típico, ¿no? Nosotros vamos a tener con la media, la mediana o la moda, que los datos van a tender. Los chicos de 15 años miden entre 1,60, supónganse, y 1,70. 2,30 metros es como un dato que se fue. ¿Me explico? Bueno, ese es un dato atípico. O estoy analizando las alturas o las medidas de los niños, de los bebés, y de repente una mamá me dice que el niño mide 30 milímetros. Entonces es como que es un dato que no corresponde. Nosotros con R tenemos la posibilidad de que R analiza todo eso, pero nosotros tenemos que entender cómo hacerlo manualmente y entender cómo sé que el dato está disparado o no, para después poderlo entenderlo. Cuando R me lo saca, me dice este es un dato atípico, ¿por qué es atípico? Yo tengo que entender por qué es, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ir viendo, incorporando durante la cursada. Mínimos cuadrados ya es un tema de estadística y probabilidad, nosotros no lo vamos a ver. Correlación vamos a ver. Y abajo no leo qué dice. Créditos dice. Sí, créditos. Bueno, tampoco lo vamos a ver porque no hace a nuestra materia, ¿sí? Pero estos son todos elementos de la estadística. En general, algunos vamos a ver y otros no, ¿sí? Bueno, y como decía acá en el cuadrito, y como nombré anteriormente, la estadística está dividida en dos partes, al igual que la materia. Estadística descriptiva, primera parte, y estadística inferencial o inferencia estadística, la segunda parte. ¿Sí? Bueno, ¿qué es esta estadística descriptiva e estadística inferencial? Vamos a definir lo que es la descriptiva, ¿sí? Proporciona el método para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Nosotros vamos a ver que vamos a poder sacar todos estos estadísticos, como decíamos, como nombraba antes, moda, media, mediana, desviación típica, varianza, ¿sí? Con respecto a los datos, y nos van a dar una idea de la muestra que estamos analizando para poder hacer inferencias sobre la población de datos
que estamos analizando. En el transcurso de las clases vamos a ir viendo que por más que nosotros querramos trabajar con el universo de datos, hoy con R tenemos mayores posibilidades, pero en general, si yo no tengo la posibilidad de la herramienta en R o de Python, que también lo analiza, y de otras tantas, ¿sí?, que analizan estadística, los datos en general, por ejemplo, son, supónganse hoy con la globalización e Internet, supónganse que yo quiero analizar la población mundial. Hay programas que pueden hacerlo, pero tardarían meses en analizar la cantidad de datos de la población mundial. Poder se puede, pero es económicamente inviable y temporalmente inviable, ¿sí? Porque en general uno no tarda 4, 5, 6 meses en analizar algo, ¿sí? Entonces, esta infinidad de datos, hoy con el Big Data se puede analizar, pero en general lo que se trata es de buscar una muestra de la población y analizar la muestra y después, con respecto a esa muestra, yo puedo hacer inferencias sobre la población. ¿Se entiende lo que quiere decir inferencias, no? Dar algún parámetro o dar una definición sobre la población, qué sé yo. La mayoría de los chicos analizados en el partido de Lomas de Zamora que incorporamos en el Hospital Gandulfo tienen un promedio de alturas de entre 70 centímetros y 1,65. Eso es una inferencia de la población basándonos en la muestra que nosotros tomamos, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la cursada, ¿sí? Cuándo la muestra es representativa, cuándo tomo una muestra, cómo tiene que ser la muestra, qué tamaño tiene que tener la muestra, ¿sí? Nosotros vamos a partir de ese tipo de muestras, vamos a hacer media, moda, mediana y todo el análisis estadístico para obtener estígrafos con respecto a la estadística descriptiva para después pasar a la inferencial. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, también. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, con respecto a la estadística descriptiva, lo primero que tenemos que hacer al analizar los datos es saber qué tipo de variables voy a tener. Como les nombraba hoy, ¿se acuerdan que les decía lo de las alturas? Yo tengo medidas numéricas continuas, 1,20 m, 1,25 m, 1,22 m, 1,70 m, 2,30 m. Esas son variables cuantitativas de cantidad, ¿sí? Continuas. Después lo vamos a analizar, quédense tranquilos, que es simplemente para, hoy es la introducción. Y después tenemos las cualitativas, como decíamos antes. ¿Tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso? ¿Tiene un peso normal o es bajo peso? ¿Sí? Imagínense que nosotros tenemos que sacar dentro de los estadísticos de la descriptiva un promedio, que es la media, ¿sí? Si yo quiero sacar el promedio de datos como de la altura, voy a poder sumar los números para sacar el promedio. ¿Se acuerdan? El promedio, la suma de datos, la divido por el total de datos, ¿sí? Entonces, yo voy a poder hacerlo. Ahora, si mis datos son bajo peso o peso normal, ¿no? O sea, ahí la variable no es cuantitativa. No puedo sumar datos para dividirlos. Entonces, se analizan de otra forma. Y tienen gráficos asociados a la variable. Cuando es cuantitativa, un gráfico. Cuando es cualitativa, otro tipo de gráficos. Otro tipo de tabla de frecuencias, ¿sí? Todo eso lo vamos incorporando, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, entonces cualitativas. Acá tenemos cualitativas de cualidades. Tenemos ejemplos. Género, color de piel, nacionalidad. Cuantitativas, que pueden ser discretas o continuas, ¿sí? Estatura, precio, edad, ¿sí? Como yo les nombraba antes, la de la altura es una variable cuantitativa continua, porque entre un valor y otro puedo tener otro. Entre una altura y otra, yo digo entre 1,35 m y 1,34 m, puedo tener otra medida. 1,34 m,
1,35 m. Sí, puedo tener otra. Puedo tener otra medida. Lo mismo que con el peso, ¿no? 67,5 y 68. Puedo tener otro peso, 67,75, por ejemplo. Bueno, esa es una variable cuantitativa continua. Y la discreta es cuando yo que también después se subdividen, las puedo, a ver si dice acá más abajo, no. Las puedo tener de forma ordinal o cardinal, ¿sí? Ordinal es cuando yo digo, bueno, ¿cuántos somos en esta aula? Puedo decir 1, 2, 3, ¿no? Voy enumerando, ¿sí? Eso es ordinal. Digo, entre 1 y 2 en cantidad de personas, ¿hay otro número? No. No, estoy hablando de cantidades. Una persona, 2 personas, no hay 2 personas y media, 2 personas y 3/4, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Y después ordinal, esa es cardinal. La ordinal es cuando yo tengo un orden. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, ¿sí? ¿Está bien? Cuarto, quinto, sexto. Estoy enumerando, ¿sí? De forma, La edad claro, también. exactamente, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir incorporando también, pero la estadística descriptiva entonces va a tener un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar grupos de datos, sin extraer conclusiones. Graben eso porque es pregunta de parcial. ¿La estadística descriptiva hace inferencias? No. La estadística descriptiva lo que hace es organizar los datos, resumirlos, ¿sí? Mediante técnicas de gráficos o técnicas numéricas como puede ser una tabla de frecuencias, ¿sí? Saca estadísticos y ahí murió. No dice, no hace inferencias sobre la población, ¿sí? En cambio, la estadística inferencial es la que se encarga de sacar las conclusiones de la población basándonos en lo que sería la estadística o los estadísticos o los parámetros, no, parámetros no, estadísticos que yo saqué de cada muestra. De una población yo puedo sacar muchas muestras y después de esas muestras hacer otros estadísticos para tener parámetros más específicos y más claros y más puntuales de lo que sería la población. Eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, estadística inferencial. Plantea los métodos para determinar una propiedad de una población. En la estadística descriptiva, yo puedo decir que la muestra me dice que los chicos tienen un promedio de 1,50 m de altura, ¿no? O un peso de 55 kilogramos en promedio. Ahora, cuando yo voy a la estadística inferencial, puedo sacar conclusiones como los chicos del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, a partir de la recolección de datos hechos de este mes a este mes, podemos decir que la población, a partir de la muestra, me dice que los chicos en promedio tienen una altura de 1,50 m. Si yo hago varias muestras y saco la media o el promedio de todas esas muestras, que sería la media de las medias, ¿me explico? Muchas medias y saco una media general de todas esas medias de las muestras que yo saqué de la población de datos de chicos del Hospital Gandulfo. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahí yo puedo decir entonces que estoy hablando de la estadística inferencial y estoy haciendo una estadística y estoy generando un parámetro y ya ese parámetro habla de toda esa población y queda asentado, porque estoy siguiendo el método científico, queda asentado para que yo pueda decir en un futuro, los chicos en este estudio, de chicos del Gandulfo, bla, 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 tienen un promedio de 1,50 m de altura. ¿Me explico? El parámetro está relacionado con la población y habla ya de una inferencia. Yo ya estoy diciendo esto es así. En cambio, con la estadística descriptiva, yo puedo seguir haciendo análisis y seguir tirando modas, promedios, agarrando muestras de la población. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, algunos ejemplos de inferencia, de estadística inferencial, perdón,
son sondeos de tendencia de votos, análisis de mercado, epidemiología médica, ¿sí? Fíjense en acá que hay un grafiquito que tiene la N grande y la N minúscula, ¿sí? La N grande es la población, ¿sí? Y la N minúscula es la muestra, ¿sí? Dice obtener información de una población a través de una muestra, ¿sí? Generalización de los resultados grandes conjuntos de sujetos partiendo de un número limitado de sujetos. Esto sería una muestra de la población. La N chiquita es la muestra de la población, que sería la N mayúscula. En realidad se le pone P y N, pero acá en este ejemplo está en lo mismo, ¿no? Se entiende la población de datos y los datos de la muestra que yo estoy analizando. Que nosotros vamos a estudiar métodos para tomar esas muestras. No agarramos cualquier dato a la Bartola, ¿sí? Bueno, en la estadística inferencial, ¿sí? Vamos a tener varias ramas para poder hacer inferencias. Nosotros vamos a tomar una en nuestra materia. Seguramente ustedes en estadística, probabilidad y estadística, van a ver la parte de lo que es la deductiva con contraste de hipótesis, ¿sí? Nosotros, como les decíamos, esto es el análisis primario de la información, o sea que es estadística más bien básica para poder entender que de los estadísticos vamos a los parámetros, que de la muestra vamos a la población y para poder hacer ese análisis primario, ¿sí? Entonces, la estadística inferencial se divide en estadística inductiva y en estadística deductiva. De las dos maneras yo puedo hacer inferencias. Nosotros vamos a ir por la inductiva, en donde vamos a tener una estimación de parámetros que se obtienen a través de las muestras. Como decía antes, tengo una muestra de la población y voy a obtener estadísticos de la muestra para después poder hacer inferencias con parámetros sobre la población, ¿sí? Bueno, y estos parámetros o estos estadísticos van a ser puntuales. Como decíamos hoy, por ejemplo, si se entendía lo del promedio entre la nota 6 y la nota 8, ¿no? Ese es un estadístico o es un promedio puntual. Agarré dos valores, los dividí, la media es esta y ya está. Pero después voy a poder trabajar por intervalos, cuando tenga mucha cantidad de datos y datos que tenga, por ejemplo, como decíamos, de las alturas, cuando tenemos datos continuos, en donde yo no voy a poder tomar todos los datos y hacer inferencias. Después vamos a ver cuando veamos tablas de frecuencias, que si yo tomo todas las alturas voy a tener una fila por cada uno de los datos y voy a tener columnas gigantescas en donde no me digan nada. Entonces voy a tener que agrupar los datos. Por ejemplo, de las alturas de 1,60 m a 1,70 m. ¿Cuántos chicos tienen esa altura? O cuántos datos hay de 1,60 m a 1,70 m. Entonces ahí voy a tener que estar trabajando por intervalos. Y las tablas de frecuencia se van a dividir en estadísticos puntuales y en estadísticos por intervalos, ¿sí? De estos intervalos voy a poder obtener intervalos de confianza que vamos a ver dentro de la materia, que ahí es donde se arma un poquito el lío con lo que es probabilidad estadística, porque nosotros lo vemos muy básico y los chicos cuando cursan probabilidad estadística también quieren incorporar, ¿no?, los conocimientos de probabilidad estadística dentro de lo que es la materia y entonces empiezan a querer meter en un estudio simple de intervalos de confianza, quieren meter chi cuadrado y curvas de T y qué sé yo, que eso ya es más avanzado y sí solucionan la situación y sí son herramientas más potentes y más, se me fue la palabra, más acertadas, no es la palabra, pero más o menos todo lo que quiero decir. Son herramientas que son más precisas. Exactamente, muchas gracias, Ulises. Más precisas sobre el estudio que estamos haciendo, pero no compete a nuestra materia. Entonces nosotros no incorporamos esos conocimientos y no, imagínense, cuando tomemos los parciales, yo tengo que hacer las correcciones. Ahora, por suerte, somos poquitos, así que yo voy a poder hacer otro tipo de correcciones, ¿sí? Pero si tengo 50 alumnos, los parciales son múltiple choice o, por ejemplo, resolver y indicar cuál es la solución. 7,5, 9,25, no voy a poder estar analizando si lo hicieron con chi cuadrado, si lo hicieron con la T de student. Si yo di intervalos de confianza, mi respuesta va a estar basada en intervalos de confianza, ¿sí?
Cuando hay chicos que están cursando probabilidad y estadística, se arma el tole y tole porque todos obviamente incorporan herramientas más poderosas, ¿sí? En donde pueden analizarlo. Entonces yo tengo que ir analizando a cada uno y a veces no se puede, ¿sí? Entonces nosotros nos basamos en este análisis primario, ¿sí? Después cuando ustedes vean estadística y probabilidad de estadística, van a decir, ah, pero mira, esto yo lo podía resolver de tal forma, mucho más fácil, buenísimo. Pero ahí van a poder comparar. Nosotros hacemos el análisis primario. Y desgraciadamente o afortunadamente, yo tengo que dar estos temas porque si no después no podemos incorporar R para hacer el análisis. ¿Sí? Que ustedes seguramente lo van a volver a ver en probabilidad estadística. ¿Sí? Desgraciadamente con la profe nos pisamos en estos temas y todavía no pudimos hacer como no pisarnos con los temas. Porque ven, por ejemplo, ustedes no cursaron probabilidad estadística. Si no cursaron probabilidad estadística, yo tengo que incorporar los conocimientos yo. No puedo esperar a que ustedes cursen para venir a cursar, porque las materias no son correlativas y se dictan en el mismo cuatrimestre. Este cuatrimestre creo que no se abrió. Entonces, si este cuatrimestre no se abre, el cuatrimestre que viene yo me voy a ver con la misma imposibilidad que ahora, de tener que dar los temas sí o sí. Entonces, recuerden, esta es la primera aproximación. Y cuando ustedes tengan probabilidad estadística, seguramente van a volver a ver los temas. Buenísimo, porque les va a resultar más fácil, van a poder comparar, van a poder decir, ah, esto ya lo sé, ¿sí? Pero la materia está planteada de esta forma. ¿Me explico? Bueno, Sí, profe. que me fui de tema es porque con la profe estamos tratando de hacer algo que en realidad no se puede. Porque si ustedes no cursan probabilidad estadística, no me queda a mí otra que darles estadística, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, no queda otra. Si no, mi materia me queda en la nada, yo no puedo avanzar, ¿sí? Bueno, estábamos hablando, volviendo al tema, de la relación que tiene la estadística con el método científico o con la investigación científica. Porque es importante, como les decía antes, que nosotros nos basemos en la estadística para esta recolección y análisis. Si yo no me baso en la estadística, no puedo tener un sustento científico. Entonces, tengo que incorporar la estadística para poder hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que saber cuáles son los pasos del método científico y la relación que tiene la estadística con la investigación. Entonces, desde los orígenes de la estadística, ¿sí? Viene el análisis de datos ya de la época de los griegos, en donde el Estado se encargaba de hacer la estadística. ¿Para qué se encargaba de hacer la estadística el Estado en la época de los griegos? ¿Qué se les ocurre? Sin ir más lejos, ¿para qué hacemos un censo, no? Una cuestión política sería. Sí, un poquito más, ¿qué sería la cuestión política? Más que de política, de Estado. El Estado necesita saber qué cantidad de población maneja, qué cantidad de población tiene una casa, cuál es el nivel de pobreza, ¿no? Todos esos datos el Estado los necesita para poder saber cómo distribuir la riqueza. Deberían, ¿no? No vamos a entrar en política, pero deberían saber qué cantidad somos para distribuir la riqueza, ¿no es cierto? Para poder saber qué cantidad de hospitales hago, qué cantidad no. Entonces, ya imagínense, el origen, ¿sí? De esto viene de la época que se inventaron las ciudades, ¿no? La época de los griegos, más que nada, se hacía para saber cuál iba a ser la dote o se me fue la palabra, los impuestos que iban a pagar las personas, ¿no es cierto? Para saber qué riqueza iba a tener el rey. O en esa época no eran reyes, ya eran, bueno, los que gobernaban, ¿sí? Bueno, de ahí que la estadística y la probabilidad se separan, ¿sí? En el estudio en general, venían como muy estrechas, ¿no? En realidad, la estadística y la probabilidad estaban bien estrechas y empezó con respecto a los juegos, ¿no?
digamos que tienen una historia lúdica. Arrancaron para ver cuál era la probabilidad de ganar, cuál era la cantidad de datos que tenía para poder sacar una inferencia de a qué número jugarle, por ejemplo, o a qué. De ahí venían estrechas. Después, cuando aparecieron las ciudades, se fueron como separando y la probabilidad siguió con esa parte del juego de azar y la estadística se fue para el lado de las ciudades y de los estados. ¿Sí? Y uno analiza la parte de matemática de los juegos, del azar, ¿sí? Y la otra analiza los registros ordenados de datos y cómo estudiarlos, ¿sí? En el siglo XIX vuelven a juntarse y se vuelven a mezclar y se dan cuenta que están relacionadas unas con las otras, ¿sí? Y entonces es lo que se llama la estadística moderna, ¿sí? En donde necesito saber de probabilidades para poder saber o para poder hacer inferencias estadísticas, ¿sí? Nosotros vamos a ver solamente la parte de estadística como la de cómo arrancaron, ¿sí? Porque no vamos a incorporar probabilidad porque si no ya se nos hace un lío tremendo. Ustedes van a ver que en muchos casos hay fórmulas en donde podemos usar probabilidad y simplemente fórmulas estadísticas, ¿sí? Cualquiera de las dos ustedes van a ver en probabilidad, seguramente les hagan ver las dos y ustedes digan, ah, pero era más fácil con la fórmula sabiendo probabilidad, pero yo no puedo desviarme de lo que es la estadística para incorporar probabilidad en la cursada. Por eso simplemente vamos a ver la parte pura estadística, ¿sí? Bueno, su razón es obtener conclusiones de investigaciones empíricas usando modelos matemáticos. Ahí es donde está la relación entre la investigación científica y la estadística, en el modelo matemático, ¿sí? Esa es la relación estrecha. El modelo matemático es el que nos relaciona, el poder hacer inferencias siguiendo un modelo matemático. Bueno, entonces los elementos de la investigación científica, para que nosotros veamos dónde está incorporada la estadística, primero que todo se va a plantear un problema, ¿sí? Después vamos a plantear una hipótesis del problema. No sé, pues supónganse contaminación en una determinada ciudad. Ese es el problema. Aparecen casos de enfermedades, ¿sí? Dentro de una ciudad. El problema sería que aparecen enfermedades en una ciudad. La hipótesis sería que estas enfermedades aparecen y están estrechamente relacionadas con el consumo de agua, ¿sí? Entonces yo voy a plantear un sistema de variables donde yo pueda analizar esto que estoy planteando, esta hipótesis, en donde digo que las enfermedades están relacionadas con la contaminación del agua. Entonces voy a empezar a analizar el pH del agua, los minerales, los hierros que tenga el agua, ¿no es cierto? Y voy a obtener un sistema de variables para poder analizar esa contaminación, ¿sí? También voy a analizar los tipos de enfermedades, ¿no? De cada situación, de cada problema, voy a hacer no un planteamiento de hipótesis, puedo hacer infinidad de planteamientos de hipótesis, pero voy a partir de una para después poder obtener de esa hipótesis un sistema de variables y a partir de ese sistema de variables, fíjense que ahí ya empieza la estadística, si la variable es cuantitativa, si es cualitativa, ¿sí? Si es discreta, si es continua, ¿sí? A partir de ese sistema de variables voy a tener que tener una población y una muestra. Si estoy hablando del pH del agua, seguramente voy a analizar los pH de varias viviendas para poder saber cómo es el pH general para ver si está relacionado y si voy a tirar por lo bajo mi hipótesis o si la voy a refutar o si la voy a dar por cierta, ¿sí? Después de la población voy a obtener una muestra, supónganse que tengo el pH de toda la población, pero no puedo analizar y hacer inferencias sobre todo, entonces voy a tomar, qué sé yo, una muestra de esa población. O la población son los ciudadanos o las casas de los ciudadanos de la ciudad de, no sé, de Adrogué, ¿sí? Y no puedo ir a tomarle el pH a todas las casas, entonces voy a utilizar con un método de recolección de datos, voy a utilizar una muestra, voy a obtener, mejor dicho, una muestra,
¿sí? Ahí ya entra la estadística. Voy a tener la recolección de datos a partir de ese método. Voy a tener una técnica de análisis que nosotros vamos a ver viendo cómo podemos analizar por la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, la varianza, ¿sí? Y después voy a hacer lo que sería la inferencia estadística, ¿sí? Que es poder dar un informe de los resultados, ¿sí? Estos son los pasos de una investigación científica. Que tiene lógica, ¿no? Bueno, estos pasos muchas veces nos va a pasar, como es acá, como dice el ciclo del método y la estadística, que a veces estemos, por ejemplo, ven que no tiene un principio estas flechitas, dice plantear hipótesis, este sería la lógica, plantear la hipótesis, obtener conclusiones, recoger y analizar datos, diseñar un experimento. Pero también puedo arrancar por diseñar un experimento, después planteo la hipótesis, después obtengo conclusiones y recojo datos, ¿sí? O recolecto datos que quedan mejor, ¿sí? Fíjense, ¿ustedes por dónde empezarían? Puedo empezar por cualquiera de los 4, mírenlo, y díganme, ¿por dónde empezarían ustedes? Yo puedo recoger datos y analizarlos, pienso. Bien, Me parece que es un buen inicio de ciclo. bien. Ahora, yo puedo agarrar una investigación que ya esté arrancada y que ya tenga un diseño de experimento, que ya tenga planteada una hipótesis, ¿sí? Que ya tenga conclusiones, que ya me dé los parámetros de la población y yo diga, estos datos son del, no sé, del año 2000, estamos en el 2023, ya son como obsoletos. Voy a recoger nuevos datos sobre esto y voy a diseñar un nuevo experimento, voy a obtener una nueva hipótesis o voy a hacer la misma hipótesis y voy a obtener, como los datos son distintos y son nuevos, voy a obtener otro tipo de conclusiones. ¿Sí? La lógica me dice, arranco con los datos. Después diseño el experimento en base a los datos que tengo. Pero también puedo diseñar el experimento y recolectar los datos. Es un círculo vicioso en donde estos 4 planteamientos se pueden ir dando también, esto que nombramos antes, se puede ir cambiando de lugar. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Comparten conmigo? Sí. Buenísimo. Bueno, hasta acá la introducción a lo que es la clase. Bueno, hablé bastante rápido y llegué. Les queda una tarea. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta acá? Porque ya les voy a hablar de lo que es la actividad que tienen que resolver. Creo que les di un pantallazo bastante general. Es más, creo que me fui un poquito más de tema de lo normal. Yo consultaría, igual no me quiero adelantar, Sí. si además del PPT hay algún texto por ahí más, no sé si teórico, pero digamos Hay más en el detallado acerca de aula, las ideas que hablaste. sí, hay en el aula, en general, les decía, hay bibliografía de consulta que no es obligatoria, solamente de consulta. Ahí volví al aula. Esperen que les Y yo muestro. vi hoy que había un enlace, pero no me dejaba entrar después. Cuando quise abrir, no pude tener acceso. Acá, el papel de la estadística y la investigación científica. Sí, ese. Bueno, lo vuelvo a subir ahora, lo vuelvo a analizar, pues está habilitado porque yo lo pude entrar, pero puede ser que se haya roto. Entro y me Claro, fijo. había un enlace externo y cuando quería abrirme decía como que la página Ya no no está. tenía un problema o algo por el estilo, claro. Bueno, yo lo analizo ahora cuando terminamos la clase y se los vuelvo a subir. Sí, la idea es que puedan, además, a ver. Sí, mira. Eso por robarme información de otras universidades. Bueno, me fijo y a ver si les puedo subir, que lo tengo bajado yo y se los puedo subir como un PDF. Bueno, genial. En el campus muchas veces nos piden que subamos enlaces porque pesan menos.
O no sé, se ven más lindos, qué sé yo, no sé. Me fijo. Les decía que en general, porque vos, Ulises, entraste un ratito más tarde, por eso yo les decía, tienen bibliografía obligatoria y además tienen, no obligatoria, no, perdón, no hay obligatoria, es solamente de consulta. Lo único que tienen obligatorio son de los PDF, ¿sí? Y y la clase, ver los videos de la clase, ¿sí? Lo demás, creo que, a ver si dice acá en bibliografía, acá, sí, ven que acá tienen una bibliografía de Méndez Ramírez. También había subido el enlace, pero después se me cortó. Voy a ver si puedo subirles el PDF del libro, ¿sí? Para el que no lo tiene o no lo puede conseguir. Igual lo googlean en el Google, aparece y lo pueden ver online, Genial. ¿sí? Pero me fijo a ver si me deja subirlo. Esa es la bibliografía con la que nosotros nos vamos a manejar todo el cuatrimestre. ¿Qué que figura ahí en pantalla? Sí, que es de Méndez Ramírez. Que no es obligatoria, es de consulta. Lo que sí, dato de color, anoten por ahí. Sí, en los parciales, la modalidad de parciales, igual nosotros hablamos en la clase de consulta de esto. La modalidad de parciales es todo lo que vimos en los PDF y lo que se charló en los videos. Entonces yo tengo preguntas, no les voy a decir las preguntas obviamente, pero preguntas que me van a indicar si ustedes estuvieron en las clases, si vieron los videos, o sea que son preguntas muy puntuales que no están en los PDF, ¿sí? Después voy a tener preguntas de quién consultó o no la bibliografía de los temas. No es obligatoria, pero para el que quiere 10 tiene que ir un poquito más allá, ¿sí? Y después otra pregunta que es con respecto a los trabajos prácticos. Para darme cuenta si los hicieron o si los copiaron, ¿sí? Esas son 3 preguntas que yo tengo para llegar al 10, básicas, que yo me doy cuenta si participaron, o sea, si estuvieron en las clases, si no me tienen prendido, me tienen ahí presente y no están ni escuchando lo que digo. Después, si vieron los videos y si fueron un poquitito más allá, ¿sí? Promocionar, se puede promocionar mirando los PDF y mirando los videos, ¿sí? Con eso ya están. Ahora, si quieren tener mayor nota, van a tener que ir un poquitito más allá. No quedarse Perfecto. simplemente con lo que digo yo, sino investigar un poquitito más. Esto también nos ayuda a que, primero, que no sea una materia que se zafa y nada más. Sí se zafa. Se puede promocionar tranqui, sí se puede regularizar tranqui, pero tampoco regalamos nota. ¿Sí? ¿Está bien? Es para el que se esfuerza un poquitito más que nada para ser justo, porque hay chicos que realmente se esfuerzan un montón y tienen un 10 igual que el que se copió. No me parece justo. Perfecto. Yo hay cosas Lógico. que no puedo controlar. Lo único que puedo hacer es esto, tratar de ser lo más justa que puedo con respecto a las notas parciales y la nota final. ¿Sí? ¿Está bien? Y siempre Bien, sí. piensen, como decíamos en un principio, que estamos para aprender. Yo aprendo siempre de mis alumnos y mis alumnos, bueno, yo trato de darles lo que sé y lo que puedo. ¿Sí? La idea es que aprendamos. O sea, que si hay algo que yo no lo sé, o hay algo que yo me estoy olvidando, o hay algo en lo que me confundo, siempre con diálogo nosotros vamos a poder seguir incorporando. ¿Sí? A mí me encanta aprender. Soy una loca de aprender. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes me puedan incorporar, para mí es bienvenido. Nunca lo tomo como típica, ¿no? De los profes que no quieren que el alumno sepa más que el profe. Totalmente lejano de mí. A mí, yo amo aprender y siempre uno está más preparado que el otro. No porque yo tenga títulos o haya ido a la universidad o me haya recibido, eso quiere decir que yo sepa más que nadie. ¿Sí? Entonces, con esta humildad me gusta incorporar y que incorporen. O sea, ténganlo presente a la hora de cuando yo les cierro una nota y tengan ganas de pelearme, ¿sí? Que no me gusta pelear primero y principal, que sepan que si me equivoco es con humildad. Soy un ser humano y meto la pata. Aparte soy bastante pato, ¿sí? Vieron lo que dicen de los patos, un paso, una macana, ¿sí? Y me hago cargo cuando me equivoco,
me gusta corregir el error porque la idea es aprender. O sea, ténganlo en cuenta, ¿sí? Para que pueda ser una clase más amena, más tranquila, que podamos encontrarnos y charlar y dialogar y poder aprender de verdad, que es lo que me gusta de las clases, ¿sí? Bueno, ya me fui por la Bien. rama de vuelta. Le quería mostrar la actividad. ¿Dónde me quedé? Bueno, esto creo que lo tienen habilitado las sugerencias, son para la segunda clase. Si lo quieren ir chusmeando, nosotros todos estos gráficos, ¿sí? En general, yo no los explico porque la mayoría ya cursó estadística. Entonces, para el que no cursó, tiene el video. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos la materia tiene 6 horas? Nosotros tenemos 2 horas presenciales nomás. Las otras 4 ustedes las tienen que hacer por fuera de la clase. Entonces, por ejemplo, ver estos videos para entender qué es cómo realizar una tabla de frecuencia de datos, cómo realizar datos agrupados, de gráficas de barras, gráficas circular, sí, gráfico circular, ¿sí? Entonces, ustedes eso lo van a ir viendo y después, en la clase siguiente, lo vamos a ver. Pero recién es para la clase siguiente. Yo se los dejé por si alguno tiene tiempo y tiene ganas de irlos chusmeando, ya los puede ir chusmeando, ¿sí? En realidad no suelo hacer eso, pero como esta clase de gráficos y de tablas es un poquito, eso como la más densa y como la más extensa. Si ya lo quieren ir incorporando, van a poder ir entendiendo mejor las siguientes clases, ¿sí? Con la actividad, tenemos un cuestionario de Genially, en donde ustedes van a poder leer este texto que estoy tratando de que me abra, acá. Van a tener que leer este texto, que es en una hojita nada más, ¿sí? Sobre la estadística y la investigación científica, en la investigación científica, y responder algunas preguntas que la tienen en forma de Genially. Antes era interactivo, pero después no me dio el tiempo y se me rompió el enlace y quedó así, ¿sí? Van a entrar en donde dice actividades, ¿no están? Acá. Van a leer ese texto y van a responder. Esperen que. Este breve cuestionario. Van a entrar en el enlace. Ahí les tiene que abrir un cuestionario de Genially, donde está poner a empezar. Y van a tener a una introducción. Después para seguir tocan en la flechita. No sé si tuvieron alguna vez un Genially. Bueno, es un cuestionario interactivo, ¿sí? En este caso van a llegar acá a las preguntas, ¿sí? Y son las preguntas que tienen que responder. Más que nada es para una comprensión de texto y para incorporar algunos que otros conceptos de la estadística dentro de la investigación científica, ¿sí? Las guías no son obligatorias. O sea, estas ustedes las hacen si quieren. Si no quieren, no las hacen. Si no tienen tiempo, no las hacen. Pero cuando vayamos al parcial, va a haber preguntas que entren de las guías. Y en las clases de consultas, si no consultan y no saben, después les puede ir mal, ¿sí? No son obligatorias, son para incorporar. Recuerden que nosotros estamos incorporando conocimiento. La idea básica es esa, incorporar conocimiento, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Se entendió entonces cuál es la actividad para la semana que viene? Esta para la semana que viene. La semana que viene, el día lunes, a las 18:30 nos encontramos de vuelta y arrancamos en lo posible 18:30. Siempre me tomo 10 minutitos para esperarlos porque si no después tengo que estar interrumpiendo la clase y yo grabo la clase. Tengo que tener un programa aparte para grabar la clase. Los voy incorporando de a uno y voy explicando y se me cierra una cosa para poder incorporarlos. Tengo que abrir otra cosa, otra ventana u otra pestaña y se me hace un lío bárbaro. Después me olvido lo que estaba diciendo y hago unos quilombos bárbaros. Por eso, tratemos de estar 18:30 para terminar 20:30, ¿sí? Y que no interrumpamos la clase y yo no me pierda,
¿Sí? Bueno, ¿quedó clara la actividad? Sí, sí. Profe, Eso se contesta ahí en la web. No escuché. ¿Preguntaron algo ahí? El micrófono sonó raro. Sí, sí. No, yo preguntaba si esas preguntas se contestan ahí en la web o no. Si ustedes quieren entregarla, la pueden contestar en la web porque tienen, si no me equivoco, tienen un lugar donde la pueden presentar, ¿sí? Si no hay lugar donde presentarla, es solamente para que la tengan ustedes, ¿sí? Ok, ¿Me ok. explico? Les decía, las guías no son obligatorias, los trabajos prácticos sí, pero, siempre hay un pero, si las guías figuran y están hechas, están subidas, las que tienen la posibilidad de subirse, a la hora de cerrar una nota, como les decía, un 550, un 560, se puede llegar a convertir en un 6 para llegar y lograr la promoción, ¿sí? Ahora, quien no entregó las guías y los trabajos prácticos son obligatorios, pero no entregó las guías o no las hizo, corre el riesgo de que ese 550 sea un 5 y tenga que rendir el recuperatorio, ¿sí? Además, es una buena guía para mí, por eso yo les pido que las hagan y las tengan al día, para poder ir viendo cómo ustedes van fluyendo con las actividades, si las van haciendo, si no las van haciendo, si pueden cumplirlas, si no pueden cumplirlas. Si ustedes pueden cumplir, yo me puedo dar el lujo de, bueno, este es un grupo en el que yo puedo exigir un poquito más para incorporar más conocimiento. ¿Sí? Recuerden que la idea es incorporar conocimiento, porque muchas veces nos ponemos en el lugar de decir, uy, no, si entonces entregamos todo, esta va a querer meter más contenido y nos va a volver loco a la hora de estudiar. Si ustedes siguen las clases, no van a tener mucho que estudiar, mucho que agregar. Las van a poder llevar al día y a lo sumo van a poder practicar un poquitito las guías prácticas y ya van a estar preparados hasta para el 10. ¿Sí? Entonces, como no es difícil, por lo menos a mí me parece que no es difícil, cuando terminemos, ustedes me van a decir si estoy equivocada o no, ¿sí? Lo interesante es que si somos pocos, podamos incorporar más conocimiento, o más poderoso, o sobre los mismos conocimientos, incorporar más casos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso va a ir fluyendo dependiendo de las clases y de cómo ustedes vayan respondiendo a las mismas, ¿sí? Bueno, hasta acá llegué. No me da mal la garganta. En cualquier momento empiezo a escupir mocos, así que si no tienen más dudas, voy cerrando. La semana próxima hay encuentros sincrónicos. Si no llega a ver, vas a avisar en el Exactamente. campus. Siempre aviso por el Perfecto. campus. Les mando un mensajito. Muy bien. ¿Sí? La clase que viene trato siempre, porque la clase 2 es una de las más fuertes, ¿sí? En donde incorporamos como ya todo, ¿no es cierto? Todo esto de lo que les hablé, como que un montón de cosas se incorporan en esa clase 2. ¿Sí? Para después poder ir trabajando, porque son los conceptos previos para después ir desarrollando el resto de las clases, ¿sí? Es como una de las más importantes. En el campus hay un video que dice video clase 2 o algo por el estilo. ¿Lo tenemos que ver antes del encuentro o lo vamos a ver en el encuentro? No tienen que ver nada. Me olvidé de bloquearlo. Ah, ok, bueno, ya te aviso así. Gracias. Sí, no sé qué le pasa al campus, pero no me olvidé de bloquearlo. Yo lo bloqueé y no sé qué le está pasando al campus, que me bloquea, me desbloquea, me pone, me saca. Ya la verdad me está como aburriendo un poquito. Bueno, no, por favor les pido que no se me adelanten, porque si no después cuando yo estoy en la clase tengo chicos adelantados y chicos que está correcto que no estén adelantados, y yo sigo a los que están adelantados y los que están atrasados no entienden nada, ¿sí? Y se complica un poquito. Igual somos poquitos, así que nos vamos a ir acomodando bastante. Por lo que veo, tengo en lista 9 de los 12, así que los otros 3 que me faltan, no sé. Si ustedes se comunican, les pueden avisar que esto de que me avisen si van a cursar o no. Pues si somos 8 o 9, esta clase va a salir como piña. Vamos a incorporar un montón de cosas. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Voy cerrando el video porque ya se hizo re extenso. Denme un segundito.